Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores y muy bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo encuentro con la historia. Episodio 203 de Historia en Podcast. Episodio realmente increíble, como se lo adelanté en el último encuentro que tuvimos sobre el Día del Trabajo. Les dije, atenti porque va a salir un episodio tremendamente espectacular, un episodio difícil para guionar, difícil para hacer, un tema difícil para hablar, que es la vida ni más ni menos que de Hernán Cortés. ¿Sí? Uno de los tipos más contradictorios, si se quiere, con una figura muy cuestionada hoy en día por unos sectores, muy admirada por otros. Bueno, acá vamos a descubrir la historia detrás del hombre. Episodio especial sobre Hernán Cortés. Pero antes de empezar, déjenme invitarlos a nuestro Instagram, Historia en Podcast, a nuestra academia, Historia en Podcast Academia. Hoy vamos a estar hablando de Hernán Cortés, ni más ni menos, pero en junio vamos a estar lanzando un super curso sobre la historia de las culturas precolombinas, con énfasis en mayas, aztecas e incas. Así que vamos a tener una oportunidad hermosa para aprender historia. Y si usted está escuchando este episodio después de junio de 2025, puede comprar este curso también ya grabado. El curso se dicta en vivo, una vez por semana, con bibliografía, con certificaciones oficiales de Historia en Podcast Academia. Asimismo lo pueden ver grabado por si el horario justo no coincide, así que está todo absolutamente pensado para que usted pueda aprender o profundizar en historia junto con esta comunidad de Historia en Podcast, que es la más escuchada en toda Latinoamérica. Un podcast de divulgación gratuita. Así que gracias por estar ahí. Los espero en nuestra academia, en nuestra web, en nuestro Instagram. Vayan a nuestro Instagram, que ahí tenemos una movida súper interesante de divulgación histórica. Ahora sí, vamos a arrancar nomás con Hernán Cortés. Hernán Cortés, nos preguntamos, ¿héroe, villano o simplemente un humano? Un hombre sin corona, sin ejército propio, sin una nobleza de cuna, pero con una determinación que atravesó océanos. Un tipo que enfrentó a uno de los imperios más imponentes del continente, no con la fuerza de sus armas solamente, sino con la audacia de su ambición, con su astucia como escudo, con riesgo, con lenguaje, ¿no? Una historia propia de un escenario también muy particular, ¿no? Una de las figuras incómodas, esas figuras que incomodan realmente porque nos obligan a mirar el pasado sin vendas. Hoy los invito a mirar de frente a uno de los personajes más polémicos y determinantes de la historia hispanoamericana, Hernán Cortés. Un episodio no para condenar, debo aclarar esto desde el inicio, no un episodio para condenar, tampoco para celebrar. Como siempre hacemos cuando tocamos temas sensibles, es un episodio para entender la historia, porque la historia no es una trinchera. Debería ser viral esta frase. La historia no es una trinchera, es una pregunta que no deja de incomodar, digamos, ¿no? Pero que sí es clara. ¿Qué fue Hernán Cortés? Cortés no fue un dios, pero tampoco fue un demonio, ¿no? Fue sobre todo un hombre de su tiempo. Y su tiempo era un tiempo brutal. Hernán Cortés nació sin títulos rimbombantes, sin tierra, sin ejército, pero con un arma letal, que fue la voluntad de trascender. Y lo logró, vaya si lo logró, porque 500 años después su nombre sigue levantando polvo, sigue levantando pasiones, rechazos, debates, sigue latiendo, sigue incomodando y en muchos sentidos sigue doliendo también. Así que en este cuento en donde no hay ni buenos ni malos, una historia de poder, de ambición, de sangre, de alianzas, de traiciones, vamos a meternos de lleno con Hernán Cortés, el extremeño que cambió para siempre la historia del continente. Vamos a iniciar, como siempre digo, por el comienzo. Hernán Cortés nació en el año 1485 en Medellín. Y ustedes decían, mirá, Medellín acá. No, Medellín, un pueblo de Extremadura. Nació en el 1485. Recordemos que Colón llega en 1492, por las dudas, ¿no? Bueno, Medellín, un pequeño pueblo de Extremadura, una región, bueno, ahí muy dura, ¿no? Árida,
donde en esos momentos la pobreza era ley prácticamente y el coraje era la única moneda de cambio que existía, ¿no? Nace como hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, ¿no? Una familia de hidalgos pero una nobleza ahí de nombre solamente, no de bolsillo. Y en una España obsesionada con la pureza de sangre y con los linajes, nacer sin fortuna era como cargar una cruz pesada, ¿no? Era mucho peso y pocas posibilidades aparte, ¿no? Entonces, Hernán Cortés, aventurero ya desde muy pequeño, a los 14 años, sus padres, queriendo darle un futuro mejor, lo envían a Salamanca, ¿no? A una de las universidades más prestigiosas de Europa. Ahí el muchachito iba a estudiar leyes, pero de pronto se encontró con que no encajaba. Sí, tenía la inteligencia necesaria, de hecho aprendió muy rápido algo de latín, algo de retórica, pero le sobraba la inquietud y le estaba faltando un condimento muy particular que era la paciencia. Entonces va a durar apenas 2 años ahí en Salamanca. No era Cortés uno de estos tipos que aprendían citando a Cicerón, digamos, ¿no? Eran los que estaban en la práctica, en la diaria, ahí con los pies en el barro, mucho más mundano. Bueno, en 1502, España ya revolucionada con lo que había sido la llegada de Colón a América, cuando apenas Cortés tenía 17 años, el tipo se propuso embarcarse hacia el Nuevo Mundo, hacia la Española particularmente, con Nicolás de Obando, quien era el nuevo gobernador de la Española, ¿no? Una de las grandes flotas de la colonización que estaban saliendo de Sevilla. Justamente ahí entendamos que ese nuevo mundo, entre comillas, brillaba, digamos, ¿no? Brillaba como una promesa de oro, de aventuras, de un futuro realmente increíble, ¿no? Y Cortés ya tenía prácticamente un pie en el barco, ¿no? Este aventurero dice, no, lo mío no es estudiar en Salamanca, ni las leyes, ni qué sé yo, lo mío es el Nuevo Mundo, yo me quiero ir para allá, años 1502, 17 años, cuando decide embarcarse con Nicolás de Obando, pero el destino le va a jugar su primera mala pasada, que va a ser una enfermedad repentina, no hay mucho dato, posiblemente alguna fiebre, alguna infección de cierta gravedad, que lo obligó a quedarse en tierra, ¿no? Algunos cronistas, de hecho van a asegurar que incluso llegó a caerse y a lastimarse seriamente mientras intentaba trepar un muro para huir de su familia que le estaba prohibiendo embarcarse, ¿no? Imagínense ustedes un joven de 17 años desesperado trepando un muro ahí como un ladrón solo para perseguir un sueño de aventura, ¿no? Bueno, había mucho de eso en la figura de Hernán Cortés. Bueno, y ese accidente, esa enfermedad, lo van a dejar varado en Medellín al final, ¿no? Viendo cómo las velas desaparecían allá en el horizonte y con ellas aparentemente desaparecía también lo que iba a ser su primera oportunidad para embarcarse hacia América, ¿no? Pero el océano todavía lo estaba esperando. Y Hernán Cortés, terco, un tipo sumamente terco, iba a cruzar ese mar aunque fuera nadando. Finalmente, en el año 1504, Hernán Cortés logró lo que tanto había soñado, logró embarcarse hacia el Nuevo Mundo. ¿Cuál era su destino? Su destino fue la Española, lo que hoy conocemos como República Dominicana, ¿no? La joya inicial de la expansión española en América. Se cuenta que antes de partir alguien le dijo, che, ¿no le tenés miedo al mar, a los aborígenes y qué sé yo qué? Y Cortés, un tipo joven, impaciente, ahí le respondió, tengo más miedo a vivir sin gloria que al desafío del nuevo continente. Fíjense qué loco, ¿no? Bueno, Hernán Cortés, que no iba a zarpar como conquistador, no iba a zarpar como héroe, sino que zarpaba como uno más, ¿no? Un joven anónimo ahí en medio de una marea humana sedienta igual que él de oportunidades. Y en esa época, la Española, acá en América ya, no era ese paraíso
virgen que imaginaban los primeros marinos de Colón, por ejemplo, ¿no? Era una isla que empezaba a parecerse más a un campo de batalla silencioso, digamos, que a un paraíso, ¿no? Ahí teníamos plantaciones forzadas, encomiendas, ciudades improvisadas, ¿no? Un sistema que iba exprimiendo poco a poco, ¿no? Y muchos llegaban ahí soñando con encontrar, no sé, oro colgando de las plantas, ¿no? O sea, levantaba una piedra y tenías oro ahí. Bueno, y la mayoría, en cambio, va a encontrar enfermedades, va a encontrar miseria, va a encontrar muerte, ¿no? Y Hernán Cortés llega a ese contexto, llega como colono, no llega como soldado. De hecho, su primer trabajo en América ni siquiera fue blandir una espada, sino que va a ser trabajar como escribano en Azúa, una pequeña villa ahí fundada al sur de la isla, ¿no? Y en ese lugar, entre pergaminos, entre escrituras de tierras, entre conflictos legales, Hernán Cortés empieza a entender la lógica brutal que regía en las colonias, ¿no? El que más rápido conquistaba, más rápido ascendía. Cortés llega, como les decía, a la Española en 1504 como un colono más, anónimo entre los anónimos, pero no va a tardar en encontrar un camino, ¿no? De hecho, se va a poner bajo las órdenes de Nicolás de Obando, el mismo con el que no había podido zarpar la vez anterior, ¿no? En 1502. Bueno, Nicolás de Obando era gobernador de la isla, como ya les dije, y era uno de los hombres más poderosos de América en ese momento, ¿no? Obando había sido enviado, de hecho, por los reyes católicos para organizar, para pacificar. Y cuando digo pacificar, entiéndase también si es necesario aplastar, digamos, todo lo que era la vida en esas Indias, como se lo llamaba, ¿no? Y bajo su mandato, Cortés empezó a aprender las reglas del Nuevo Mundo, ¿no? Aprendió la política de las encomiendas, aprendió la ley de la espada, aprendió el arte de sobrevivir en una tierra donde la vida humana valía menos que una pepita de oro, ¿no? Esto debemos tenerlo en claro también. Y de Obando, del gobernador Obando, de hecho, Cortés va a heredar una de sus principales lecciones, ¿no? Que en América quien no manda, obedece. Y quien obedece sin astucia, termina desapareciendo. Acá no era cuestión de andar teniendo razón, ¿no? Era cuestión de tener poder. Y a eso Cortés lo entiende muy rápidamente. En esos tiempos, en esos años, va a participar de lo que fueron las primeras campañas de sometimiento contra los aborígenes taínos, por ejemplo. Ahí va a aprender a negociar, va a aprender a sobrevivir, va a aprender a traicionar, dicen los cronistas también, ¿no? Aprende sobre todo que en América las reglas eran absolutamente otras, ¿no? Acá lo que valiera la astucia más que la obediencia, digamos, más que el linaje, estaba la audacia ahí por detrás. Y ese joven estudiante, que en algún momento había sido estudiante de Salamanca, de repente se transforma, ¿no? Ya no estaba buscando títulos, sino que empieza a buscar victorias. Se dice que durante una expedición Cortés va a ser herido seriamente en una pierna. Algunos cronistas sostienen que fue atacado por indígenas en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Otros dicen que se cayó de su caballo durante una emboscada. Sea cual sea la versión, en esas primeras expediciones Cortés sufre un golpe que casi le cuesta la vida, ¿no? Pero el tipo sigue firme. Desde la Española, que va a ser la base operativa, si se quiere, el espíritu inquieto de Cortés ya estaba mirando mucho más allá, ¿no? Sabía que la isla era solo eso, un punto de partida. La verdadera aventura, el verdadero botín estaba mucho más allá, en las tierras que aún eran desconocidas para los europeos, ¿no? Cortés entiende también en este lapso de tiempo, digamos, con todas estas primeras aventuras e incursiones que empieza a realizar en América, que América no era para los que se quedaban esperando detrás de un escritorio, sino que era para los que se atrevían. Y Cortés estaba listo para atreverse. Un tipo que, insisto, no era famoso, no era de gran linaje, no era un noble, no era rico, pero tenía lo que más importa en la historia, si se quiere, ¿no? El hambre de futuro, hambre de conquista, hambre de trascender. Así que vamos a ver cómo fue que pasó de ser un segundón, hay un tipo que recibía órdenes, a ser el verdadero protagonista de la historia grande.
Después de algunos años en la Española, Hernán Cortés entendió que si quería trascender, no bastaba con obedecer órdenes ni con amasar una pequeña encomienda, ¿no? Había que atreverse a más. Y la oportunidad va a llegar en 1511 cuando Diego Velázquez de Cuéllar, atención a este nombre, recuérdenlo, tomen nota si están tomando nota del otro lado, Diego Velázquez de Cuéllar, un veterano de las campañas en la Española, organizó una expedición para conquistar Cuba, lo que actualmente es Cuba. Velázquez buscaba hombres valientes, ¿no? Y Cortés buscaba algo mucho más grande, que era un destino. Entonces se une a la empresa como un subordinado más, sin título nuevamente ahí rimbombante, sin mando propio, pero en poco tiempo Cortés empieza a destacar. Va a ser la pieza clave en las negociaciones con los caciques locales en esa expedición de Diego Velázquez de Cuéllar en Cuba, ¿no? Cortés ahí va a ser un tipo que muestra habilidades como administrador y aunque todavía era muy joven, empezó a hacerse notar como un hombre que no solo sabía conquistar, sino que también sabía gobernar, tenía capacidad de gestión. Porque ahí, en esos años, muchos soñaban solamente con oro, digamos, con tener oro. Bueno, Cortés se dice que soñaba con ser el que repartía el oro, digamos, ¿no? El tipo que gobernaba, que daba órdenes, que gestionaba. Y esa habilidad para los negocios, sumado a su carisma también natural, a su ambición, le van a granjear tanto amigos como enemigos, ¿no? Entre sus protectores estaba el propio Velázquez, que lo va a nombrar alcalde de Santiago de Cuba, uno de los principales asentamientos de la isla, pero también van a empezar a verlo como un hombre peligroso, un hombre demasiado listo, demasiado rápido, demasiado difícil de controlar, ambicioso. Entonces, Cuba va a ser su trampolín a la fama, pero también va a ser su jaula, ¿no? En 1518, Velázquez, que planeaba nuevas conquistas en tierras desconocidas, particularmente en las costas de Yucatán y un poquito más allá, nombró a Cortés como jefe de una expedición a México. Eso era un premio, ¿no? Un premio a su desenvolvimiento hasta el momento, pero también va a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque Velázquez, al poco tiempo, empezó a sospechar que Cortés no era un subordinado leal, sino que era un líder en potencia, ¿no? Y temiendo que su ambicioso capitán se le escapara de las manos, Velázquez intentó detener la expedición. Le dice, no, me arrepentí, volvé, le revocó el permiso, le prohibió zarpar, pero ¿saben qué pasó? Ya era tarde, porque hay decisiones que una vez tomadas ya no retroceden, como el barco que zarpó. Entonces Cortés, fiel a su naturaleza indomable, ignoró la orden y, aprovechando la lealtad de sus hombres, aceleró todos los preparativos, cargó los barcos, reunió a los soldados, los caballos, las armas, y allá fue Cortés. Se lanzó al mar. Como dice el refrán, muchas veces es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y acá Cortés terminará pidiendo perdón en algún momento, ya lo veremos, ¿no? Los que cambian la historia rara vez andan pidiendo permiso, ¿no? Y vaya si Cortés ha cambiado la historia. Y ese cambio va a empezar en el año 1519. Ahí Hernán Cortés y sus expedicionarios desembarcan en las costas del actual Veracruz, ¿no? Ahí, frente a ese inmenso y desconocido continente para los europeos, Cortés entendió algo fundamental. No bastaba con conquistar la tierra, ¿no? Había que conquistar todas las voluntades que se pudieran. ¿Sí? El tipo estaba totalmente convencido de venir a tejer redes, con la ambición más que clara de dominar. Esto no está en cuestión, ¿no? Pero tejiendo redes, no solamente plantando banderas, sino que tejiendo estas redes de poder. Al poco tiempo nomás de llegar, Cortés fundó la ciudad de Villarrica de la Veracruz, ¿no? Actualmente Veracruz, en México, ¿no? Funda esta ciudad en abril de 1519. Ahí nomás apenas desembarcó en las costas del actual Estado mexicano. Y eso va a ser no solamente un acto administrativo, porque al fundar la ciudad de Villarrica de la Veracruz,
El paso siguiente que da Cortés es crear un cabildo que le permitió declararse autónomo del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Entonces, la Villa Rica de la Veracruz no respondía a Cuba. De facto, la Villa Rica de la Veracruz era independiente de Cuba y respondía como tal directamente al rey Carlos I de España, futuro Carlos V, ¿no? Bueno, así, de esta forma, con un movimiento audaz, Cortés se aseguró su autoridad legal para emprender la conquista de América por su cuenta, no dependiendo de Cuba, no dependiendo de Velázquez, sino de una ciudad que era independiente de facto de Cuba y que dependía exclusivamente del rey de España. Eso le va a permitir a Cortés declararse a sí mismo como representante del rey Carlos I, eludiendo a la figura de Velázquez. Entonces ahí el tipo toma una decisión radical. Los libros de historia dicen que Cortés va a tomar una vía que va a quedar grabada en el imaginario popular como un acto de audacia extrema, ¿no? El tipo ordenó quemar todos sus barcos, ordenó quemar sus propias naves. Acá surge la pregunta, ¿no? ¿Hundió realmente Cortés todos sus barcos? Bueno, los documentos históricos dicen que en realidad los inutilizó, o sea, los encalló, los desmanteló, algunos los puede haber incendiado, para impedir, eso sí, cualquier intento de regreso. No se sabe si es mito, si es realidad, digamos, ¿no? Y la verdad que no sé cuánto importa. Lo que importa es el mensaje. No había marcha atrás. No se podía volver. Solo había un camino y ese camino era avanzar o morir. Y desde ese momento Cortés y sus hombres ya dejan de ser expedicionarios y pasan a ser conquistadores. O en su defecto, si les va mal, pasarán a ser cadáveres en una tierra que a sus ojos todavía era extraña. Bueno, desde ese desembarco, desde esa fundación de Veracruz, Cortés empezó, a mi criterio, lo más inteligente que hizo, empezó a afinar el oído. Cortés se fue encontrando con pueblos costeros, ahí los totonacas, por ejemplo, tipos que no hablaban ni de imperios, ni de grandes ciudades, nada de eso. Los tipos hablaban de tributos que eran insoportables. Hablaban de alguien que les pedía humanos para hacer sacrificios humanos. Hablaban de castigos feroces. Hablaban sobre todo del miedo que imperaba en esa parte del mundo. Miedo a unos señores invisibles, ¿no? Que vivían mucho más allá del horizonte. Miedo a esos emisarios vestidos de plumas, de jade, que venían a exigir esa obediencia, que venían a sembrar el terror, que venían a cobrar impuestos, que venían a llevarse a jóvenes y a doncellas para ser sacrificados. Bueno, cada conversación, cada gesto, cada mito susurrado le daba a Cortés una pista. ¿Cuál era esa pista? Que más allá de la costa había algo muy importante, había un poder que dominaba, pero que también oprimía, ¿no? Y Cortés no solamente va a escuchar con atención, sino que va a escuchar con ambición, porque cada queja que recibía era una grieta por la cual podía colarse. Cada grieta era una oportunidad para Cortés, ¿no? Y va a empezar a ver que no tardan en llegar los primeros emisarios que venían de más allá del horizonte, ¿no? Tipos que no llegaban como embajadores, sino que eran soldados de guerra, eran hombres que traían regalos, qué sé yo, que de repente, después de varios viajes, empezaron a traer oro, por ejemplo, empezaron a traer máscaras rituales, piedras preciosas. Entonces Cortés se pregunta, ¿quién está mandando a estos tipos? Que primero llegaron como soldados feroces, con castigos, a cobrar impuestos, y de repente en el tercer, cuarto viaje ya empezaron a venir con oro. ¿Qué está pasando acá?, dice Cortés. Bueno, lo que estaba pasando todavía no está del todo claro, ¿no? Pero había un mensaje totalmente claro y transparente, que era esto, ¿no? Había alguien poderoso que estaba sabiendo de la presencia de Cortés y que estaba prefiriendo regalar cosas, oro, piedras preciosas, máscaras rituales, telas finas, lo que imaginen, antes que enfrentarse. Ese hecho va a ser un error fatal para los aztecas.
Porque si algo aprendió Cortés en estas tierras es que los regalos no disuaden a los ambiciosos, sino que los invitan a avanzar. Con cada tributo, con cada palabra que Cortés iba recogiendo, el tipo empezó a intuir que no estaba ante simples aldeas dispersas ahí, ¿no? Sino que tierra adentro había algo mucho más grande, algo que inspiraba tanto respeto como temor. Todavía no sabía nombres, todavía no sabía distancias, todavía no sabía prácticamente nada, pero sí sabía algo clave, que donde hay miedo, ¿sí? Donde hay miedo hay fracturas, y donde hay fracturas hay una oportunidad. Van a pasar los días y lo que al principio eran susurros así fragmentados se fue volviendo algo más claro, ¿no? Ya no era solo el señor del interior o los hombres del altiplano como los mencionaban estas tribus costeras. Ahora ya tenía un nombre, era Moctezuma. Y Moctezuma ya tenía una ciudad que flotaba sobre el agua. Imagínense ustedes la escena, ¿no? Cortés rodeado de guerreros totonacas, escuchando por primera vez que tierra adentro, más allá de las montañas, de la selva, existía una ciudad tan grande que parecía un espejismo, ¿no? Un lugar donde las casas se elevaban sobre canales, donde el mercado nunca dormía, donde gobernaba un emperador como un dios y encima un emperador forrado en oro. Bueno, los informantes hablaban con una mezcla ahí de temor reverencial, de resentimiento también hacia ese líder. Contaban que ese señor superpoderoso exigía tributos constantes, que cada año se enviaban cargas y cargas y cargas enteras de cacao, de plumas de quetzal, de tejidos, de jade, de personas. Contaban que muchos pueblos lo odiaban, pero lo obedecían, porque desobedecer esas reglas, esas órdenes, era directamente morir. Entonces Cortés empieza a ver que quizás es eso que se encuentra ahí del otro lado, que quizás sea un imperio, que claramente era un imperio, el imperio azteca, no se iba a caer con espadas solamente, sino que se iba a caer, o se tenía que caer, desde adentro. Pero a todo esto, a toda esta historia, le está faltando una ficha clave. ¿Sí? Que quienes conocen un poco la historia decís, che, pero te estás salteando algo, o a alguien. No me estoy salteando a nada ni a nadie. ¿Sí? Acá nos está faltando la intérprete, la mujer, la conexión con ese mundo ininteligible, al menos hasta el momento. ¿Quién fue esta mujer? Fue Malinche o Malitzin. Vamos a ver quién era. Malitzin fue la encargada de ayudar a que Cortés terminara de descifrar ese rompecabezas. Pero, ¿quién era? Bueno, ¿de dónde había salido esta joven que iba a cambiar la historia de todo un continente? Malitzin, conocida después como la Malinche, era una mujer indígena nacida en las tierras de Coatzacoalcos, en el actual estado de Veracruz, ¿no? Había sido hija de una familia noble local, pero su destino en algún momento va a dar un giro brutal, porque tras la muerte de su padre, su mamá decidió venderla como esclava para asegurar de esa forma un nuevo matrimonio para ella, ¿no? Bueno, va a pasar de mano en mano, de señor en señor, hasta terminar entre los mayas del sureste, donde aprende justamente esta lengua, ¿no? O sea, va a ser, antes de ser la traductora, la conexión entre Cortés y el mundo azteca y qué sé yo cuántas cosas, va a ser una esclava totalmente despojada. Y cuando Cortés desembarcó en Veracruz, tras vencer a los mayas de Potonchán, en una escaramuza inicial, ahí los jefes locales le van a ofrecer un tributo de paz, le ofrecen oro, alimentos, telas y 20 mujeres jóvenes. Entre esas 20 mujeres jóvenes estaba Malitzin. Al principio Cortés la va a entregar a uno de sus capitanes, como era costumbre, pero pronto va a descubrir algo excepcional Cortés ahí, que ella no solamente era inteligente y carismática, sino que también hablaba náhuatl y maya, las dos lenguas más estratégicas de esta región, ¿no? Y con la ayuda de Jerónimo de Aguilar, un español que sabía, que conocía algo de maya, de la lengua maya, Malitzin se convirtió en la voz que traducía, y más que eso se va a convertir en los oídos que decodificaban
un nuevo mundo para Hernán Cortés. Y poco a poco fue convirtiéndose no solamente en una traductora, sino que va a empezar a ser los ojos, la brújula, la llave maestra de Cortés en América. Acá surge una pregunta obligatoria casi. ¿Por qué Malintzin le confió tanta información a Cortés, ¿no? Bueno, hay muchas teorías. Quizás por ahí la más conveniente es esta que dice que para Malintzin Cortés era una salida, ¿no? Era la oportunidad de escapar de una vida de esclavitud. También hay que entender la situación previa en la que vivían los pueblos americanos, digamos, ¿no? Lejos estábamos de ser el Edén que muchos historiadores posmodernistas pretenden establecer, ¿no? Antes de 1492 en América. América también era un infierno. Había esclavitud, había tributos forzosos, había muertes, había rituales humanos y todo lo que sabemos, ¿no? Esto no le quita peso a lo que pasó después de 1492, pero no era un paraíso precisamente América. Entonces Malintzin puede haber visto en Cortés esa salida, ¿no? Esa oportunidad para escapar de su esclavitud, una oportunidad de venganza, una oportunidad incluso de sometimiento a aquellos pueblos que la habían humillado. Era humana también Malintzin. Decir, che, me esclavizaron, yo me quiero vengar de esto que me esclavizaron. ¿Qué me importa si lo que vienen son españoles, hindúes o de la Cochinchina, digamos? No interesa. Y quizás, aunque no podamos saberlo con certeza absoluta, puede que Malintzin haya visto en Cortés no solamente un amo a quien obedecer, sino este cambio posible, palpable, ¿no? No un salvador, sino una apuesta, ¿no? Y ahí Malintzin metió un all-in, digamos, ¿no? A todo o nada. Bueno, esa relación entre Cortés y Malintzin, o la Malinche, como prefieran llamarla, va a ser una relación que poco a poco se convierte en personal también. Malintzin y Cortés fueron amantes. De esa unión va a nacer un hijo, Martín Cortés, que va a ser considerado uno de los primeros mestizos de la historia colonial, ¿no? Pero bueno, reducir a este vínculo a simplemente una historia de amor, por ahí quizás sea un error, ¿no? Va a ser una alianza política, va a ser una alianza vital para ambos, tanto para Malintzin como para Cortés. ¿Sí? Porque donde muchos estaban viendo una simple esclava, Cortés encontró una socia. ¿Sí? Una socia que escuchó, que fue la que lo ayudó a tejer una de las conspiraciones más decisivas de la historia de América. Va a ser Malintzin justamente quien le explicó a Cortés quién era este tal Moctezuma, qué pueblos eran los que odiaban el dominio de Moctezuma, qué rutas había hacia el corazón del imperio, qué heridas había abiertas entre toda esa gente, ¿no? Ella va a ser la que le mostró a Cortés todos los caminos, le enseñó la política, le habló de hombres y de nombres específicos. En fin, Malintzin se va a convertir en traductora, en consejera, en diplomática y probablemente en la mujer, a mi criterio, que más influyó en el destino de América. Algunos incluso la van a ver como una traicionera. Ya después, más adelante, vamos a volver un poquito sobre la historia de Malintzin para contar una partecita que todavía queda pendiente y ponemos esta dicotomía, ¿no? ¿Qué fue Malintzin? ¿Fue una gran mujer o fue una traicionera? ¿O fue simplemente un ser humano más que estaba buscando también salvar su pellejo, ¿no? Bueno, fue acá, recién en este momento, en esta relación con Malintzin, cuando Cortés comprendió la magnitud de lo que tenía enfrente, ¿no? No era solamente una aldea, no era un cacique local, era un imperio entero. Sí, era un corazón que latía en el centro del continente. Y Cortés, como un ave, hay un águila, un halcón que está oliendo a sangre desde lo alto, ya no tenía dudas. La conquista no iba a ser una batalla, iba a ser un tablero de ajedrez. Y él iba a ser quien iba a mover las primeras piezas. Vamos a ver ahí qué pasó. Acá va a entrar en juego la astucia de Cortés, porque si hay algo que muchos de ustedes me han preguntado innumerable cantidad de veces por Instagram, en donde de paso recuerdo que pueden hacerme llegar sus mensajes por ahí, respondo personalmente cada mensaje que me llega, demoro un tiempito seguramente, pero voy respondiendo uno por uno. Bueno, ¿qué me preguntan ustedes por ahí? Es cómo un tipo con apenas 500 hombres,
medios hambreados ahí, logra derrotar a un imperio tan temido como el imperio azteca. Bueno, ahí entra en juego muchas cosas. Algunos van a decir la pólvora, los perros, la viruela, las enfermedades, las armas de fuego, montones de cosas. Pero a mi criterio, entra en juego la astucia de Cortés, su visión de cómo eran las cosas. Tenía el panorama general, ¿no? Cortés sabía que atacar de frente al imperio mexica era una locura, ¿no? Sus tropas, antes que nada, eran pocas, apenas unos 500 hombres, hay una docena de caballos y muy poquitas piezas de artillería, muy rudimentaria aparte, ¿no? Pero Cortés tenía algo más valioso que la pólvora, que era la capacidad de leer el resentimiento ajeno. Su primera alianza fue, como dije hace un ratito, con los totonacas en la región ahí de Zempoala. Esos pueblos costeros estaban sometidos por los mexicas, los aztecas, lo mismo, estaban obligados a entregar tributos, bienes, incluso hasta entregar a sus propios hijos pequeñitos para sacrificios humanos. Le sacaban el corazón ahí con un cuchillo, ¿no? Bueno, cuando Cortés llegó, estos pueblos lo van a recibir con miedo, pero también con la esperanza. ¿Qué pasaba si este muchacho venía a liberarlos de la opresión azteca? ¿No? Bueno, Cortés va a detectar eso y les va a prometer algo que nadie nunca antes se había atrevido a decir. Les prometió libertad. Y en tierra de sometidos, quien promete libertad se vuelve rey. Los totonacas van a ser los primeros que le proveyeron soldados, le proveyeron alimentos, le proveyeron guías, le proveyeron intérpretes a Cortés. Pero más importante aún, le mostraron que no estaba solo, que ese imperio mexica tenía grietas, que el terror que lo estaba sosteniendo desde hacía bastante tiempo no era eterno. Porque seamos sinceros en este punto, ¿no? El imperio azteco mexica no era precisamente un paraíso en la tierra, como les decía, eran feroces, eran temibles, eran opresores también. Sus rituales de extracción de corazón a los niños, a los jóvenes, son recontra documentados y conocidos, ¿no? Todo para satisfacer a estas deidades sanguinarias que tenían, ¿no? Insisto, esto no justifica nada, más que claro, pero es un punto que muchos historiadores pasan por alto al hablar de la conquista. Y como los historiadores tienen y tenemos este perfil de construir verdades, entre comillas, durante los últimos 20, 30 años se ha construido una verdad que no es del todo verdad, digamos, ¿no? Una América que era el paraíso en la tierra, mentira, muchachos. No estemos mintiéndole a la gente, tengamos al menos un mínimo atisbo de honestidad intelectual y contemos la historia completa, ¿no? Se vivían horrores también en la América precolombina, se van a vivir horrores quizás mucho más grandes después, pero mientras tanto no ocultemos una parte de la historia para hacer quedar como malo solamente a uno con intenciones políticas de por medio. En fin, el segundo gran punto de inflexión en esta historia va a ser la relación con los tlaxcaltecas. Estos tipos no eran súbditos del imperio mexica, sino que eran enemigos acérrimos. Tipos que estaban encerrados por todos lados por los territorios aliados y por las tribus aliadas a Tenochtitlán, que era la capital del imperio mexica. Bueno, cuando Cortés llegó a tierra de los tlaxcaltecas, no lo van a recibir con flores, de hecho lo van a recibir con lucha, lo van a recibir con lanzas. Durante días las huestes españolas van a estar siendo atacadas sin descanso y van a responder a esos ataques también. Cortés va a resistir, solamente se dice que Cortés logra resistir porque tenía caballos, porque tenía pólvora, porque traía consigo una serie de enfermedades a las cuales los españoles estaban inmunes, pero los locales todavía no, como la viruela, por ejemplo, y aparte porque tenía un talento innato para convertir esas derrotas en acuerdos. Bueno, tras las batallas y viendo que los españoles no caían tan fácil, los tlaxcaltecas van a decidir cambiar de estrategia, ¿no? Entendieron que ese hombre barbudo que estaba ahí al frente podía ser el arma que habían estado esperando durante años. Y Cortés, fiel a su estilo, ofreció lo que mejor sabía prometer, que era venganza y libertad. Y así nace una de las alianzas más determinantes de la historia. Los tlaxcaltecas, enemigos históricos de los mexicas, se van a convertir en aliados leales
de los conquistadores españoles. Miles de guerreros tlaxcaltecas se unen a la campaña de Cortés. No eran auxiliares, eran mayoría dentro del ejército conquistador de Cortés. Esto nos habla de los problemas que había en la América precolombina, ¿no? Tipos que dicen, che, yo voy con vos, terminemos a los mexicas, terminemos a los aztecas, son de terror, digamos, ¿no? Bueno, todo eso está en juego ahí. Ojo con esto también, un poco que los aztecas eran unos perversos bárbaros, ¿no? Tenían sistemas súper adelantados para su época, incluso más adelantados que la propia Europa, ¿no? Insisto, si quieren conocer más sobre la historia de aztecas, mayas e incas, vamos a estar iniciando un curso. Ya están las inscripciones abiertas a través de nuestra web, historiaenpodcast.com.ar, un curso sobre historia de las culturas precolombinas, haciendo principal foco en mayas, aztecas e incas para entender la historia completa. Insisto en esto, no hay ni buenos ni malos, ¿sí? Hay historia. Así que los invito ahí para tener estas clases maravillosas durante el mes de junio. Bueno, ¿qué va a pasar? Cortés empieza a marchar. Empieza a marchar ahí con 500, 600 españoles. Va a empezar a marchar con miles de aborígenes que veían que esta era la oportunidad para hacer caer a Tenochtitlán, para hacer caer a Moctezuma, para hacer caer a los mexicas. Ese avance no va a ser lineal, no va a ser tranquilo, va a haber rebeliones de por medio, va a haber enfermedades de por medio, va a haber batallas súper difíciles, va a haber pueblos que primero juraban lealtad y después los traicionaban, pero con cada paso Cortés avanzaba más en la mente del enemigo, digamos, que en su propia geografía. Y en ese avanzar va a haber un punto fundamental en esta historia, que fue su paso por Cholula, un quiebre psicológico en la campaña de Cortés. A partir de ahí deja de ser un extranjero audaz para convertirse definitivamente en una figura temida, en una figura imprescindible, incluso despiadada. Vamos a ver qué pasó en Cholula. Octubre del año 1519. Cortés ya había sellado su alianza con los tlaxcaltecas y estaba marchando hacia el corazón del imperio, y en su camino llega a una ciudad sagrada, quizás la ciudad más religiosa de Mesoamérica, que era Cholula. Una ciudad con más de 100 templos, una ciudad que era considerada el corazón espiritual del mundo indígena, con calles dominadas por sacerdotes, con una pirámide colosal, de hecho la más grande en volumen del continente, un símbolo ahí de devoción y de poder. Y Cortés se encuentra con todo esto. Cortés, de hecho, va a entrar a esta aldea de Cholula, ¿no? Que no era una aldea cualquiera, ¿no? Cortés entraba, para que ustedes se den una idea, para establecer una comparación actual, entraba al Vaticano indígena, ¿no? Al llegar ahí, Cortés va a ser recibido con cierta cortesía, pero también con frialdad, porque los líderes locales estaban ahí medio titubeantes, ¿no? Dudosos. Y se percibía en el aire cierta tensión extraña. Entonces Cortés empieza a escuchar rumores que se estaba preparando una emboscada hacia él y hacia sus huestes, y que los mexicas habían ordenado atacar a los españoles en Cholula, que se estaban acumulando piedras, o sea, piedras, ¿sí? Para tirarles, arrojarles a los españoles, y que las salidas de la ciudad de Cholula estaban siendo bloqueadas. Los querían atrapar ahí adentro y matarlos. Bueno, ¿era verdad esto? ¿Era paranoia? Bueno, no lo vamos a saber a esta altura nunca ya con certeza, pero Cortés no va a esperar para averiguarlo. Entonces convoca a los nobles locales, a los principales caciques de la ciudad, a la gran plaza, los rodeó con sus hombres y dio la orden de atacar. Una masacre que va a durar horas. Fueron asesinados, para que ustedes se den una idea, entre 3.000 y 6.000 cholutecas. Se van a incendiar templos, se van a ejecutar líderes, se va a sembrar el terror y el pánico. O sea, lo que se va a vivir en Cholula no va a ser una batalla, fue un mensaje macabro escrito con sangre por parte de Hernán Cortés, ¿no? Fue un acto brutal con el simple objetivo de evitar lo que era una duda. Cortés va a declarar en algún momento que se trató de una acción preventiva, ¿no? Una especie de castigo ejemplar, pero bueno, súper cuestionable, y hasta el día de hoy resuena la masacre de Cholula.
La cuestión es que después de estos hechos, la imagen de Cortés cambió radicalmente. Ya no era solamente ese hombre que prometía libertad, era un hombre que podía destruir tu mundo cuando lo decidiera y en lo posible en un solo día, ¿no? Esa masacre de Cholula va a ser la encargada de atemorizar a muchos de los pueblos cercanos que cuando escuchaban simplemente el nombre de Cortés van a preferir aliarse antes que caer como había caído Cholula. Muchos van a ver en Cortés un protector, como lo venimos diciendo, otros van a ver un monstruo que en cierta forma también jugaba algo de utilidad, ¿no? Pero todos, sin excepción, lo van a ver como alguien con quien no se debía jugar, ¿sí? En Cholula, Cortés va a dejar en claro que el miedo muchas veces también conquista. Días más tarde, con estas nuevas alianzas ya selladas y con la moral de sus tropas en aumento, Cortés empieza su avance final hacia su destino final, que era la ciudad de Tenochtitlán. Esa gran ciudad en el centro del actual México lo estaba esperando ahí en el medio de un lago, con sus templos resplandecientes, con sus calzadas elevadas, con un emperador que no sabía si recibirlo como huésped o como amenaza, ¿no? Va a ser el 8 de noviembre de 1519 cuando las huestes españolas, junto a miles de guerreros indígenas aliados, van a cruzar los puentes y van a entrar a la ciudad más deslumbrante del continente. Tenochtitlán no se parecía absolutamente a nada que hubieran visto anteriormente. Calles de agua, jardines flotantes, mercados que parecían ciudades, templos que estaban rozando el cielo, colgados allá de la altura. Una ciudad que a los ojos de los conquistadores era más irreal que todo lo que habían imaginado en el viejo mundo, ¿no? Y a los ojos de muchos mexicas, esos hombres que estaban llegando no eran simplemente extranjeros. Algunos cronistas afirman que Moctezuma creyó que Cortés era un dios, que era Quetzalcóatl, el dios civilizador que había prometido regresar desde Oriente, y este tipo barbudo con plumas estaba viniendo desde el agua y desde Oriente, ¿no? O sea, desde lo que nosotros diríamos hoy, sí, desde el este, ¿no? Bueno, esa historia de la confusión de Moctezuma, de los mexicas, de pensar si era o no era un dios, va a ser una historia popularizada por las crónicas españolas, especialmente por las cartas de relación de Cortés, y más aún todavía por Bernal Díaz del Castillo, ¿no? En la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, así se llama el libro, en donde probablemente se adornó o se reinterpretó todo el conjunto de hechos para legitimar la conquista, ¿no? Hoy gran parte de la historiografía crítica de la conquista, donde encontramos tipos como León Portilla, como Matthew Restal, entre muchísimos otros, se considera que esta cuestión de la confusión de Cortés con un dios fue más un mito político que una cuestión real, ¿no? O sea, no sabemos si fue verdad, si fue estrategia, si fue un malentendido, y no lo vamos a saber nunca. Pero esa creencia, real o construida, va a ser la que le abre las puertas del imperio, ¿no? Y a partir de ahí va a empezar la conquista. Una conquista que no empieza con pólvora. Una conquista que empieza con símbolos, que empieza con el miedo a que quizás los dioses hubieran vuelto y el miedo a ese señor barbudo que estaba haciendo estragos, ¿no? Bueno, Tenochtitlán era esta ciudad, esta urbe viva, ¿no? Organizada, inmensa, un centro comercial, un centro político, un centro religioso tan sofisticado que hasta el propio Cortés, en sus cartas al rey, tuvo que reconocer este esplendor, ¿no? Y si ustedes dicen, che, bueno, me encantaría saber sobre Tenochtitlán, dónde está o dónde estaba, cómo era, qué pasaba ahí adentro, los invito a unirse al próximo curso de culturas precolombinas que estaremos dando en Historia en Podcast Academia, en donde vamos a sumergirnos en el corazón de las civilizaciones originales de América: mayas, incas, aztecas y mucho, mucho más. Se tienen que inscribir, como siempre digo, a través de Historia en Podcast Academia. Hay una sección que se llama Academia, se meten ahí, tenemos nuestros viajes, tenemos la primera alianza educativa entre Historia en Podcast Academia y Alib, esta academia de italiano, en donde vamos a estar haciendo un viaje a la Puglia en septiembre-octubre de 2025,
exclusivamente a aprender italiano, a una academia que se llama Trulli Italian School, ¿sí? Ahí en Alberobello, en el corazón de la Puglia. Así que también están abiertas esas inscripciones. Bueno, este curso de culturas precolombinas tiene un valor de apenas $60 o 60.000 pesos argentinos para quienes quieran sumarse desde acá. Una comunidad que tiene más de 500 estudiantes ya en todo el mundo. Así que los espero. Aparte es la forma para financiar este proyecto de divulgación histórico gratuito que ya lleva 5 años, que es Historia en Podcast. Así que si quieren seguir escuchando Historia en Podcast por mucho tiempo, como es la idea, pueden unirse y colaborar al canal. Pueden hacerlo a través de las colaboraciones PayPal, Cafecito, pero acá entregan una colaboración, digamos, pagan en un curso y tienen conocimiento, tienen acceso a esta comunidad increíble. Ahora sí, entonces, 8 de noviembre de 1519, Cortés ingresa a Tenochtitlán, la ciudad prometida, podemos decir. Y ahí lo esperaba nada más y nada menos que Moctezuma II, el Tlatoani, ¿sí? El emperador del imperio más poderoso del continente. Un tipo que lo va a recibir con regalos, que lo va a recibir con reverencias, pero también con cierta distancia, ¿no? El emperador mexica intentó desactivar ahí la amenaza con cierta diplomacia, ¿no? De hecho, va a alojar a los españoles en un palacio, los va a colmar de ofrendas, los rodeó de rituales, pero Cortés claramente no era un invitado, ¿no? Cortés estaba afilándose los colmillos, era un depredador educado, podemos decir. Sabía que en tierra ajena esperar era morir, era sinónimo de morir. Y en diciembre del 19, Cortés ejecuta una de las jugadas más audaces de toda su vida, que fue capturar a Moctezuma en su propio palacio. Sin un disparo, sin sangre, lo toma como rehén, lo convierte en marioneta y comienza a gobernar indirectamente usando la figura de Moctezuma para mantener el orden. Imagínense esto, ¿no? El emperador más poderoso de América obedeciendo órdenes de un extranjero con apenas 500 soldados españoles, ¿no? Ya sabemos que tenía miles de aliados locales, pero solo 500 españoles. Durante meses, Tenochtitlán va a vivir una tensa calma, ¿no? Los españoles mandaban, Moctezuma obedecía, pero bajo la superficie, si vos rasguñabas ahí, raspabas un poquito esa máscara, la ciudad estaba hirviendo. Y los sacerdotes, los nobles, el pueblo mexica no toleraban esa humillación. De hecho, la imagen de Moctezuma se había quebrado, su autoridad se había quebrado, estaba prácticamente deshecha. Y en ese contexto va a llegar una amenaza para Cortés, una amenaza totalmente inesperada desde el litoral. ¿Quién era? Era Pánfilo de Narváez, un tipo enviado por una persona que les dije hace un tiempito, tomen nota. ¿Quién era esa persona que había mandado a Pánfilo de Narváez? Era Diego Velázquez. El mismo Diego Velázquez que había apadrinado a Cortés en algún momento, que había avanzado sobre Cuba. Ahora desde esa misma Cuba, Diego de Velázquez había mandado a Pánfilo de Narváez con casi 900 hombres, o sea, duplicando lo que tenía Cortés, con el objetivo claro de arrestar al conquistador español. Cortés dejó una guarnición en Tenochtitlán al mando de Pedro de Alvarado, recuerden también este nombre, y sale a enfrentar a Pánfilo de Narváez. Lo va a vencer en junio de 1520 y va a convencer a la mayoría de sus hombres a unirse a la causa de Cortés. O sea que el tipo le salió redonda la jugada. No solamente que derrota a este adversario enviado desde Cuba, sino que aparte a los hombres que sobrevivieron le dice, che, ¿no se quieren sumar a mi equipo? Y los suma. Y entonces vuelven a Tenochtitlán, pero al volver la ciudad había cambiado. Todo había estallado, porque mientras Cortés combatía afuera, el fuego comenzaba dentro de la capital del Imperio Mexica. En su ausencia, durante una festividad religiosa ahí en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado, ¿sí?, el mismo que le dije recién, ordenó una masacre brutal. Miles de nobles y sacerdotes mexicas fueron asesinados mientras danzaban, mientras rezaban, ahí totalmente desarmados, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo obvio, que la ciudad se va a rebelar
contra Alvarado y contra los españoles. Y a su regreso Cortés encuentra justamente esto, ¿no? Una ciudad irreconocible, hostil, sitiada, al borde del colapso, al borde del estallido. Y va a intentar Cortés una última jugada desesperada que va a ser sacar a Moctezuma al balcón del palacio donde estaba retenido, y le pide que hablara con su pueblo, que calmara los ánimos, que ordenara el cese a esa revuelta. Bueno, lo que va a suceder en ese momento, lo que va a suceder a continuación, no lo esperaba absolutamente nadie. Y hasta hoy, nadie lo explica del todo bien, nadie lo explica del todo claro porque nos están faltando fuentes. ¿Qué pasó? Moctezuma salió al balcón rodeado de españoles y desde ahí se dirige a la multitud. Un tipo que ya no va a alzar la voz como emperador, sino que va a hablar claramente como un rehén, tipo que pide calma, un tipo que está suplicando obediencia, y su pueblo, el mismo pueblo que lo había venerado como intermediario con los dioses, le va a responder con furia. Le van a llover piedras a Moctezuma, lo apedrean, le gritan de todo, traidor, vendido, imagínense lo que quieran, ¿no? Bueno, uno de esos proyectiles se dice, algunos van a decir que le abrió el pecho, otros van a decir que le abrió la cabeza. Sí, según la fuente que consultemos, lo que sí queda en claro es que Moctezuma queda malherido. Lo van a llevar de vuelta al interior del palacio y ahí adentro va a fallecer días después. Acá hay alarmas, no se asusten, ¿no? Dije que iba a contar la historia completa. Acá hay otras versiones, ¿no? Las más ásperas, podemos decir, dicen que fueron los propios españoles quienes lo asesinan a Moctezuma, ¿no? Hartos de su inutilidad ahí como títere, ¿no? O por temor incluso a que volviera a tomar el poder si se llegaba a escapar. Entonces queda una duda acá, ¿no? ¿Quién mató a Moctezuma? Podría ser el título para otro libro, ¿no? ¿Quién mató a Moctezuma? ¿Lo mató su pueblo, que ya no lo reconocía? ¿Lo mataron los españoles, sus propios captores, que ya no lo necesitaban? ¿Quién fue el encargado de matar a Moctezuma? Bueno, la respuesta se perdió con el propio Moctezuma, ¿no? Pero lo que quedó claro a partir de acá fue que el aura sagrada que tenía este emperador, este Tlatoani, como se lo llamaba, se había roto. Y el imperio mexica, sin su figura central, entraba en un caos del que ya iba a ser muy difícil salir. Lo que va a seguir después de la muerte de Moctezuma va a ser el propio infierno, ¿no? El pueblo mexica cerró las salidas de la ciudad, destruyó los puentes, cortó el paso a los invasores. Los españoles, con oro al cuello y con miedo en los ojos, van a intentar escapar de noche de esa ciudad sitiada, ¿sí? Van a intentar escapar bajo la lluvia, van a intentar escapar sobre tablones improvisados cruzando los canales. Estamos hablando de la famosa Noche Triste entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520, ¿no? En donde después de semanas de encierro, de hambre, de tensión insoportable, Cortés decidió huir de Tenochtitlán en lo más oscuro de la noche, amparado ahí por la lluvia y la oscuridad, ni más ni menos, ¿no? Y a medianoche, los españoles, cargados de oro hasta en la ropa interior, se dice, van a intentar escapar en silencio por uno de esos puentes levadizos, usando tablones ahí improvisados que le permitieran escapar, pero van a ser descubiertos, van a ser detectados. Y lo que era una retirada se va a convertir ahora en una masacre a la inversa, ¿no? Los mexicas van a ser quienes se encargaron de cerrar el cerco desde las azoteas, desde los canales, de los callejones. Les van a empezar a llover flechas sobre los españoles, van a llover lanzas, van a llover piedras, ¿sí? Los guerreros indígenas van a atacar desde las canoas, van a hacer todo lo posible por evitar la huida de esos españoles, ¿no? Esos españoles que están cargados de oro hasta la ropa interior, como les decía recién, con pesadas armaduras ahí en un terreno fangoso, en agua, en barro. Muchos van a morir ahogados, muchos van a morir tragados por el lodo, por las aguas oscuras del lago, otros van a ser aplastados por los caballos que van a entrar en pánico, otros van a ser rematados a garrotazos en las chinampas. Bueno, va a ser una cacería absoluta. Los mismos que habían entrado
supuestamente como dioses, a esta ciudad sagrada salían ahora como sombras, empapados, mutilados, derrotados y más humanos que nunca, ¿no? No perdamos de vista esto, la humanidad de las figuras históricas. Bueno, los aliados indígenas a Cortés, especialmente los tlaxcaltecas, también van a sufrir pérdidas enormes, también van a ser víctimas en esta masacre. Algunos cronistas van a hablar de más de 1000 muertos y aunque las cifras varían, sí queden claro que el ejército de Cortés había sido tremendamente reducido. Se dice que en algún punto de la retirada Cortés se sentó bajo un árbol de ahuehuete cubierto de lodo, de barro, de sangre, de rabia, y el tipo se sentó a llorar. Y va a llorar. Seguramente Cortés lloró. Si no, no sería humano, digamos, ¿no? Cortés va a llorar por sus hombres, va a llorar por esa ambición perdida, va a llorar por haber tocado el oro y por morir prácticamente, por casi morir abrazado a él, ¿no? Esa noche triste va a marcar un antes y un después en la historia. La conquista pudo haberse terminado ahí, pero sin embargo no se va a terminar ahí. ¿Por qué no se va a terminar ahí? Porque Cortés, humillado, acorralado, herido, llorando y todo lo que quieran, no va a retroceder. La noche triste no va a ser el final, fue la caída antes del salto, ¿no? Va a ser el momento en el que el conquistador tocó fondo y desde ese fondo, desde ese barro, va a empezar a construir su venganza. Vamos a ver cómo. Como les decía, Cortés huyó de Tenochtitlán cubierto de barro, de derrotas, pero no va a tardar en levantarse. Se refugió en Tlaxcala y desde ahí va a empezar a reorganizar su ejército y va a empezar a reconstruir la moral, tanto suya como de su tropa, y va a empezar a preparar su venganza. No va a volver como aventurero Cortés. Esto nos tiene que quedar en claro. Va a volver como un destructor, va a volver como un tipo que quiere venganza. Y esta vez no va a entrar pacíficamente como lo había hecho la vez anterior. Va a entrar a arrasar. Durante casi un año, Cortés fortaleció todas sus alianzas, va a construir bergantines para controlar el lago, va a tejer una estrategia de asfixia total hacia la ciudad de Tenochtitlán, el famoso sitio de Tenochtitlán. Sitio que duró 3 meses y que no fue solo una guerra de espadas, fue una guerra de hambre, de sed, de peste, de enfermedad. Los españoles bloquearon todos los accesos a la ciudad, destruyeron todos los acueductos, cortaron el suministro de alimento. O sea, Tenochtitlán quedó sitiada, quedó aislada del mundo. Las canoas mexicas eran interceptadas, las chinampas van a ser incendiadas, la viruela llevada por los propios europeos va a empezar a matar sin distinción. O sea que esta ciudad que parecía inmortal, poco a poco va a empezar a morirse desde adentro. Los mexicas van a resistir, van a resistir con una fiereza épica, diría, ¿no? Cada calle, cada templo, cada puente va a ser escenario de combates sumamente sangrientos, pero el cerco era implacable. Finalmente, el 13 de agosto de 1521 va a caer el último reducto de resistencia, Cuauhtémoc, el joven tlatoani que había asumido tras la muerte de Moctezuma, va a ser capturado por los españoles mientras intentaba huir en canoa. La ciudad estaba sumamente en ruinas, ¿sí? Tenochtitlán, queridos amigos, había dejado de existir. Y cuando la ciudad cayó, no solamente cayó Tenochtitlán, sino que cayó un mundo entero. Murieron más de 100.000 personas. Los canales estaban taponados de cuerpos. Las calles estaban cubiertas de sangre y de barro. Lo que alguna vez había sido la joya del continente era ahora una ciudad fantasma. No hubo vítores, no hubo celebración, hubo silencio, un silencio sumamente profundo, un silencio terrible, el silencio de una civilización que había sido arrasada, que había sido vencida. Cortés no va a conquistar solamente una ciudad, Cortés va a conquistar todo un símbolo y sobre sus ruinas va a empezar a levantar otra ciudad, la ciudad de México Tenochtitlán, como se la conoció, la capital del nuevo orden. Y así van a ser la Nueva España. No
entre acuerdos, sino entre cenizas. Se van a derribar todos los templos, se van a usar las piedras de esos templos para construir iglesias, para construir palacios, para construir los edificios coloniales, se va a erigir el cabildo, se va a trazar una ciudad bien al estilo europeo, con plaza central, con calles ortogonales, con edificios administrativos. Es más, sobre el Templo Mayor los españoles van a comenzar a levantar la Catedral Metropolitana como símbolo de la nueva fe y del nuevo orden, ¿no? O sea, sobre los restos del dios Huitzilopochtli se va a elevar la cruz, el símbolo del nuevo dios que había llegado. Y donde había pirámides, van a nacer cúpulas. En 1535, la ciudad de México, Tenochtitlán, ¿sí?, como se la conoció, va a ser reconocida formalmente como la capital del virreinato de Nueva España. Había comenzado una nueva era. Ahora, ¿qué va a pasar con Cortés, con el protagonista de este episodio una vez caída Tenochtitlán, ¿no?, y fundada México? Vamos a ver. Tras la caída de esta ciudad, Cortés va a ser nombrado como capitán general y como gobernador de la Nueva España, ¿no? Cortés era el amo de todo, era capitán general, era gobernador, era dueño de tierras, era dueño de riquezas, era dueño de voluntades. Pero no va a tardar en descubrir nuevamente que el oro de América no pesaba lo mismo que el poder en la corte. En 1524, Cortés decide partir a lo que actualmente es Honduras, en esos momentos se conocía como las Ibueras, a sofocar una rebelión y afianzar su autoridad en esa región, pero va a cometer un error garrafal, un error letal. Va a dejar a Tenochtitlán sin su presencia, sin su voz, sin ese puño de acero que representaba Cortés. Y en esa ausencia, sus enemigos le van a jugar una mala pasada, ¿no? Lo van a acusar de todo, lo van a acusar de usurpar el poder real, lo van a acusar de ocultar tesoros, de asesinar rivales, de querer fundar un reino propio en América. Carlos V, lejos, un tipo allá que gobernaba desde la lejanía, desde la lejana España, un tipo joven, un tipo desconfiado, ordena un juicio de residencia contra Cortés. Le estaban llegando estas voces, estas denuncias a Carlos V. Un juicio que no se hacía en una sala, que no se hacía en un tribunal, sino que se hacía en los papeles del imperio, ahí en los susurros, en los cotilleos de pasillo de la corte, ¿no? En el filo de los decretos. Y al regresar de Honduras, Cortés regresa a México no como un gobernador, ¿no?, sino que lo habían reemplazado por burócratas enviados desde España. Su palacio ya era de otra persona, su poder ya era reducido, su nombre ya era puesto en duda. Increíblemente, Cortés se da cuenta que había conquistado un imperio, pero no había conquistado sus propios reyes, allá, a los españoles. No los había podido conquistar. Entonces, ¿qué hace Cortés? En 1528 dice: yo tengo que viajar a España a solucionar esto. Viaja a España para defenderse personalmente. Cortés esperaba una entrada triunfal, ¿no? Ovaciones, vítores, recompensa. El tipo que había derrotado al imperio mexica, al imperio azteca. Pero lo que va a encontrar va a ser frialdad, va a ser protocolos, va a ser puertas que no se abrían fácilmente, ¿no? El tipo que había eliminado a uno de los imperios más grandes y poderosos de América era recibido con esa frialdad, ¿no? Carlos V lo va a recibir así, ¿no? No como un héroe, sino como un problema diplomático, ¿no? Le van a devolver los bienes que le habían sido quitados, pero le van a otorgar el título de marqués del valle de Oaxaca, pero el mensaje era claro, ¿no? Muchísimas gracias, señor Cortés, gracias por lo que hiciste, ahora vuelva a su lugar. Como marqués del valle de Oaxaca. Cortés ya no mandaba, Cortés ya no decidía, no tomaba decisiones. Era un caballero incómodo, un fantasma poderoso al que muchos respetaban, pero nadie ya a esta altura quería cerca. Después de todo ese desplante, Cortés vuelve a América, participa en nuevas expediciones, incluso soñó con conquistar nuevas regiones, como esta región de las Ibueras en la actual Honduras, pero ya nada va a ser igual. La expedición va a ser un tremendo desastre, enfermedades, motines, lluvias, selvas impenetrables. Cortés va a estar ausente de la capital por más de un año y esa escasa autoridad que le quedaba a Cortés
se va a esfumar. La Nueva España había dejado de ser suya. Cortés va a vivir sus últimos años entre pleitos legales, entre cartas al rey, entre súplicas de reconocimiento. Va a querer formar parte del Consejo de Indias en el virreinato de la Nueva España. Va a querer ir a campañas militares con Carlos V en Europa. Va a querer volver a estar en el centro, pero el centro ya lo había desplazado. Cortés va a regresar definitivamente a España en el año 1540, ya con más de 55 años, después de haber pasado más de 3 décadas en América. Va a volver con la intención de reclamar el reconocimiento de sus conquistas, de solicitar una pensión vitalicia más justa, de obtener participación directa en el gobierno del virreinato. Incluso va a pedir permiso para embarcarse en nuevas expediciones como la guerra contra Argel, que finalmente no va a lograr, ¿no? Lo cierto es que va a ser ignorado sistemáticamente por la corte. Cortés no fue admitido ni en el Consejo de Indias, ni en las campañas, ni en absolutamente nada de nada. Va a recibir pequeñas audiencias, ¿sí? Promesas ahí dilatadas, pero nada más que eso. El hombre que había abierto todo un continente no encontraba ni una silla en el palacio. Finalmente, 7 años después, el 2 de diciembre de 1547, en Castilleja de la Cuesta, Cortés pasaba a la eternidad. Ahí cerquita de Sevilla, olvidado por el poder que había ayudado a engrandecer, moría Hernán Cortés. Pasaba a la eternidad, pasaba a la historia. Queda una preguntita a mi criterio. Cuando guioné el episodio decidí hacerlo de esta forma, una preguntita dando vueltas, ¿no? ¿Qué habrá sido de Malintzin? ¿Qué habrá sido de la Malinche todo esto, ¿no? La mujer que tradujo el destino de un continente también va a ser tragada por el silencio, ¿no? Después de la conquista va a seguir junto a Cortés, lo va a acompañar en expediciones. De hecho, su voz se va a alzar frente a los caciques, su mirada va a ser muy tenida en cuenta por Cortés, pero el lugar que ocupó a partir de entonces, a partir de la caída de Tenochtitlán, ya no era cómodo para nadie, ¿no? Ni para los españoles, que no sabían cómo lidiar con una mujer tan poderosa, ni para los indígenas, que la van a ver justa o injustamente como una traidora, ¿no? Bueno, Cortés, intentando acomodarla ahí entre comillas, la va a casar con uno de sus capitanes, con Juan Jaramillo. Van a tener una hija juntos incluso, y poco después va a desaparecer de todos los registros. Se cree incluso que murió antes de los 25 años de edad, y quizás de viruela. Otros dicen quizás Malintzin pasó a la eternidad por la tristeza que guardaba en su interior, ¿no? De hecho, no hay tumba, no hay epitafio, solo quedó el nombre de Malintzin que atraviesa la historia como un susurro polémico, ¿no? Un susurro polémico. Algunos la van a recordar como traidora, otros la van a ver como una sobreviviente. Yo personalmente prefiero pensarla como lo que fue, ¿no? La primera mujer de la historia colonial, la única que supo hablarle al mismo tiempo a dos mundos. Ahora, dijimos que de Malinche no hay tumba, ¿no? Pero de quien sí hay tumba es de Hernán Cortés. Cortés, como les dije, murió en Castilleja de la Cuesta, cerquita de Sevilla, en el año 1547. Ahí su cuerpo va a ser enterrado en ese lugar. Y en 1566, según su testamento, sus restos van a ser trasladados a México, cumpliendo su deseo de descansar en la tierra que había conquistado, ¿no? Primero van a ser depositados en la iglesia de San Francisco de Texcoco, luego se van a trasladar a la iglesia del Hospital de Jesús Nazareno en la Ciudad de México, que él mismo había fundado, porque Cortés va a tener una obra ahí muy interesante de creación de hospitales, de escuelas, de refugio, ¿no? Va a ser un tipo que está pensando también en eso en la Ciudad de México. Bueno, y en 1794 sus restos van a ser trasladados a un sitio más visible dentro de ese mismo hospital. Pero tras la independencia de México en 1821,
los sentimientos contra los conquistadores se van a volver bastante hostiles. Por eso, a partir de 1836, los restos de Hernán Cortés van a ser ocultados ahí en secreto detrás de una pared del templo del Hospital de Jesús para evitar profanaciones, ¿no? Recién en 1946 los restos de Cortés van a ser redescubiertos durante una serie de reformas que se estaban haciendo allí y se va a confirmar su autenticidad mediante análisis forenses, y hoy en día siguen ahí en el Hospital de Jesús Nazareno, en el centro histórico de la Ciudad de México, en un nicho discreto y poco señalizado incluso, ¿no? Sin mausoleo, sin estatuas, en un nicho oculto donde la historia de Cortés respira todavía hoy en silencio. Una figura problemática que ha pasado a la historia mundial y que espero que a partir de ahora cada uno saque sus conclusiones en base al rigor histórico que hemos tratado de presentar en este episodio. Queridos amigos, oyentes y seguidores, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si lo desean, pueden colaborar, económicamente al canal a través de Cafecito, a través de PayPal, si nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Pueden sumarse a nuestros cursos de Historia en Podcast Academia, que la verdad estaría más que feliz de poder conocerlos ahí personalmente. Y si no, como lo vienen haciendo desde hace ya más de 5 años, detrás de cada uno de los episodios de este podcast, que es el podcast de divulgación histórica más escuchado de toda Latinoamérica. Simplemente gracias de todo corazón. Espero haber estado a la altura y será hasta una próxima oportunidad cuando la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.